Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que ya saben que todos son muy interesantes, pero hoy vamos a hablar del tema de reconexión emocional. Hemos hablado de retroalimentarte o esta parte de conectarte o esta parte de soltar muchas veces, ¿no? Que podamos soltar y fluir, pero a veces esta parte de reconectarte a ti mismo no cuesta mucho trabajo porque a veces no sabemos cómo nos podemos reconectar, cómo podemos manejar y eso también tiene que ver con la parte del autoconocimiento. Pero una de las cosas, aunque tengas la parte del autoconocimiento, te conozcas, veas, observes lo que tú quieras, a veces la reconexión emocional nos cuesta mucho trabajo, más cuando traemos algún proceso ahí emocional de alguna pérdida de amor o alguna pérdida familiar, alguna pérdida de abandono o que tengas alguna situación que a nosotros nos esté afectando. A veces la reconexión emocional nos cuesta mucho trabajo porque no entendemos qué nos pasa. A veces es esta parte de no saber cómo estamos y a veces te dices, me siento como en el limbo, me siento mal, siento que no soy yo, siento que las cosas no están fluyendo, siento que las cosas se están perdiendo, siento que yo mismo o misma me estoy como desconectando de todas mis emociones, desconectando de todo lo que traigo, desconectándome de toda esta parte que te está afectando, porque a partir de que tú tengas una pérdida emocional, pues esto hace que no tengamos esta parte de soltar. Y ya hablamos del tema de soltar y cómo reconocer cuando nosotros tenemos una situación, un problema o algo emocional que nos está afectando y que no soltamos y que no liberamos. Entonces, cuando ya a lo mejor decimos, ya solté, muchas veces nos cuesta mucho trabajo soltar. Eso es una realidad. Que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El soltar es reconocer y aceptar lo que está pasando. Pero cuando tú sueltas, a veces esta parte de reconectarte a ti mismo nos cuesta mucho, porque no estás reconociendo, porque no estás aceptando, porque no estás viéndote, porque no tienes esta parte de aceptación, porque no tienes la parte de autoconocimiento, porque te cuesta mucho trabajo el reconocer y aceptar. Y a veces decir, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo estoy? ¿Qué me pasa? A veces son preguntas que te haces y no te contestas, porque es muy fácil que una persona, tercera persona o alguien a tu alrededor te diga: "Estás mal, te sientes así, las cosas no están así", pero cuando tú entiendes a una, digámoslo, a una catarsis que a veces es funcional, porque a veces nos cuesta mucho a nosotros tener como esas catarsis de entender, del entendimiento de ver cómo estoy, dónde estoy y cómo me siento, es como esta parte y tiene mucho que ver también con la parte del miedo emocional. Acuérdense que el miedo emocional es una parte fundamental que todos tenemos, que es una parte que nos da terror o a enfrentarte o reconocer o aceptar que te equivocaste. Tú puedes echar la culpa a terceras personas, que las terceras personas tienen esa responsabilidad de tus decisiones o tus circunstancias. Pero cuando tú reconoces y te quitas como ese miedo emocional y reconocer en qué me equivoqué, qué decisión tomé, cuáles fueron las circunstancias o fue la causa-efecto que yo me generé para una decisión, entonces ahí vas a reconocer y vas a como reconectarte. Cuando tú no reconoces que te equivocas en cualquier decisión personal, social, de amor, de pareja, en todos los sentidos, te va a costar mucho más trabajo reconectarte a ti mismo, porque no estás reconociendo a cierta situación o a cierta forma que te cuesta, porque es muy fácil, y lo he comentado muchas veces, echarle la culpa a terceras personas, que si te hizo, que si no te hizo, que si fue, que si vino y demás, pero reconocer cuando tú te equivocas es lo más difícil y es lo más complicado. Por eso muchas personas no se reconectan. Acuérdense que el ser humano somos muy complicados y muy complejos. Cuando nosotros no entendemos y no comprendemos lo que está sucediendo de la manera que está sucediendo, pues es mucho más difícil que te puedas reconectar a muchas cosas, sobre todo a ti, porque a veces dices, me siento perdido, me siento como angustiado, me siento como no sé ni dónde estoy, porque no me hallo a mí mismo. Hay personas que muchas veces hasta pierden su propia esencia por alguien más. Y eso sucede en muchas relaciones de pareja. Que hay personas que pierden su autenticidad, pierden su parte emocional, pierden lo que son esas personas, lo que es su esencia, porque pues se enfocan en la pareja o se enfocan en una parte social y que también tiene que ver con la parte de las creencias.
Acuérdate que las creencias podemos tener las creencias familiares, las creencias sociales y las creencias culturales, pero más cuando tú tienes un tipo de creencia que no estás reconociendo, que te está afectando, y no estoy hablando de las creencias limitantes o no limitantes, sino esta parte de tu creencia propia. ¿Qué es lo que te está generando que tú no reconozcas o no te reconectes a ti mismo? Por las creencias que puedas manejar, es que si, por ejemplo, te están manejando otras personas, es que esa persona te hizo, es que esa persona, por esa persona estás mal, o por esa persona tú no estás bien, entonces tampoco estás reconociendo que te equivocaste. Cuando nosotros entendamos esa parte de reconocimiento en qué nos equivocamos, es quitar también ese miedo emocional. Decir, me enfrento, me afronto a ciertas situaciones o a ciertas características que yo tengo que me están afectando. El miedo emocional es una de las partes que a veces te limita a muchas cosas y eso también tiene que ver con tus creencias limitantes o tus creencias negativas. Tu miedo es el que no te permite decir, ¿y si lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y cómo estoy? ¿Y si yo veo? ¿Si no veo? Prefiero muchas veces echar la culpa a terceras personas de mi situación, de cómo va, de que no estoy fluyendo, de que no estoy soltando, de que no estoy generando, a reconocer que te equivocas, a reconocer que no estás bien. Entonces, tu miedo no te permite avanzar. Es una de las cosas y una de las cuestiones cuando el miedo te impide reconectarte a ti mismo. Es una de las partes fundamentales, el miedo que te puede generar, es que no te quieres dar cuenta de la mejor que te equivocaste, que no hiciste bien, que las cosas no funcionaron, que las cosas no se dieron como tú esperabas y que esa parte del miedo de reconocimiento es una parte fundamental en la cual no te está ayudando. El miedo también te puede ayudar a ciertas cosas, pero también tiene que ver con la parte de la autoestima. Acuérdense que nosotros tenemos que tener la autoestima media, tenemos la autoestima alta, la autoestima baja, tenemos el ego, que muchos quieren matar el ego, pero al final de cuentas tú tienes que tener autoestima media. Si tú tienes esta autoestima media, ni es alta ni es baja, entonces vas a estar como más nivelado, como más lineal, como más enfocado a muchas otras cosas. Pero si también la parte de la autoestima baja la tienes porque no te está permitiendo reconocer, porque te sientes mal, porque te sientes agobiado, porque a lo mejor traes una crisis emocional, porque a lo mejor traes ansiedad o traes muchas cosas que no te permite conectarte a ti mismo. Entonces, no te estás reconectando, como quien dice, el enchufe de tus emociones, de tus sentidos, de lo que eres, el cómo eres. A veces sucede que tiene que pasar ciertas cosas o ciertas circunstancias para que te puedas reconectar. Pero hay personas que no se reconectan porque prefieren estar en un estado de confort, que dices: "Yo estoy muy bien así, estoy perfecto como estoy, no me pasa nada", porque entonces no estás reconociendo esta parte. Y acuérdense que también puede ser que tampoco estás, dijéramos que no eres resistente al cambio, ¿no? Esta parte de cambiar ciertas cosas, que dices, es que yo estoy cómodo como estoy, en el estado de confort como estás, y no quieres cambiar porque no quieres descubrir a lo mejor cosas muy buenas de ti y prefieres estar como estás. Y muchas veces eso hace que te estés cómodo en muchas situaciones. Y entonces hace que eso no te reconectes. Entonces ahí viene la parte de la autoestima. Y si tienes la autoestima baja, eso no te va a permitir como avanzar en esa reconexión, en sentirte mal, en sentirte deprimido, en sentirte así como, les digo, pues X, ¿no? Que a veces te sientes como, estoy por estar. Acuérdense que muchas veces les he dicho que existen los muertos vivientes, y no me refiero a los zombies, porque a veces hay personas que viven por vivir, no disfrutan la vida, no disfrutan los momentos, el camino así van. Entonces yo les llamo muertos vivientes porque disfrutan, no disfrutan, viven por vivir, están así, están en un estado de confort, están en un estado de letargo muchas veces, porque no se quieren dar cuenta de las cosas que están sucediendo. Y si tú te das cuenta de esa parte de que no estás bien, que a lo mejor traes un proceso emocional, que a lo mejor traes una pérdida, que a lo mejor traes alguna situación que no te está permitiendo avanzar, pues eso va a costar mucho más trabajo. Entonces, cuando tú no reconoces, es esta parte, porque prefieres estar cómodo como estás, a entenderte y comprenderte, verte sus habilidades, tus defectos, cómo lo puedes manejar. Y no es que también el ego te pueda estar matando, como dicen, ¿no? Es que el ego no te permite ver. No, no, al contrario, muchas veces
El ego del yo, decir yo puedo, yo soy, yo estoy, yo lo puedo hacer, de qué manera lo puedo hacer, voy a descubrirme a mí mismo. A veces el ego lo tenemos que usar para esa parte. Decir, a ver, mi ego, ¿qué me está diciendo? Si yo soy buena persona, si soy con estas características, si te ves tu parte negativa y tu parte positiva, entonces te va a ayudar a reconectarte. No es que lo mates, porque muchas personas es que tu ego no te permite, tu parte espiritual tampoco te permite, tu parte energética tampoco te permite, y no es por ahí. Porque acuérdense de que todos somos un conjunto de todo. Está la emoción, está el pensamiento, está tu campo áurico, está tu campo energético, está tu espiritualidad y todo eso es un conjunto de reconectarte. Y no es que te reconectes con una emoción y te reconectes con lo espiritual y te reconectes con tu pensamiento y te reconectes con tu emoción. Te tienes que reconectar con todo. Si tú entiendes tu parte emocional, mental, y de todo lo que tienes, es mucho más fácil que te reconectes en todo en sí mismo. Acuérdense que una de las cosas importantes es ver quién eres, cómo eres y de qué manera estás fluyendo, de qué manera te estás desarrollando en muchos sentidos, laboral, personal, social, en todos los aspectos. Entonces, muchas veces el miedo, como les comento, es una parte importante que no te permite ni dejar avanzar. El miedo es el que a veces te limita. Y les voy a decir una cosa más fácil. Es más fácil que el miedo te limite que el ego. El miedo no te permite avanzar porque te da, y si no pasa, y si estoy así, y confunden el miedo con el ego, y no es por ahí. El miedo a veces no te permite avanzar porque te da terror, porque no quieres enfrentarte, porque no quieres afrontar, y si descubro y me da miedo ver cómo es, y no es el ego, que muchas veces pueden confundir el ego con el miedo, pero en realidad es el miedo a no enfrentarte, a no afrontar, a no ser tú. Es más fácil que el miedo no te permita avanzar que el ego mismo. Por eso la autoestima la tenemos que tener en estado medio, porque si estás en el estado de media, decir: "Estoy bien, me siento bien, estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy conforme con lo que estoy haciendo, siento que las cosas pueden funcionar por esto, por el otro", como sea, todo tu autoestima está en una media, y eso te va a permitir reconectarte. Y a veces no descubrimos, porque nos da esta parte, como les digo, del miedo, no reconocer lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. No reconocer en que te equivocas o no te equivocas. Reconocer, tomaste una buena decisión, tomaste una mala decisión. Tu libre albedrío, y se los he comentado muchas veces, ni el Dios ni el diablo se mete. Es tu decisión. Y a lo mejor tomas decisiones buenas, a lo mejor tomas decisiones malas. Dentro de esas decisiones, es decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y que incluso cuando no estamos reconectados podemos generar ciertos karmas. Acuérdense que tenemos karmas de muchas, pues, de karma terceros, karmas personales, karmas sociales. Entonces, también de tu ley causa-efecto implica también esa parte de no reconexión, el que no te estás reconectando contigo mismo, el que no ves, en el que no observas. Acuérdense que una de las cosas muy importantes, la vida, el destino, el universo, tu ángel, quien tú quieras, siempre te da señales y siempre te dice, por aquí sí, por aquí no, enfócate, ve. Y a veces te llega la información sin querer, porque a lo mejor estás viendo como este podcast, estás escuchando y te estoy diciendo, tienes que reconectarte. A lo mejor escuchas otro tema de reconexión o a lo mejor estás viendo algo que te están diciendo y es cuando te dicen, algo me están diciendo, tengo que entender y comprender qué me están diciendo y cómo me puedo solucionar y cómo me puedo ayudar en muchos factores. Y eso es lo más complicado del ser humano en sí. Acuérdense que los seres humanos somos muy complejos. Preferimos estar en un estado de confort, preferimos estar como estamos, pero no reconocer en qué nos equivocamos, porque es mucho más fácil no romper un paradigma que puedas tener, no romper una situación, no romper tu estado de confort, no romper tu idea o no romper esa forma que muchas veces alguien más te dijo. Es que tú eres perfecto, los demás están haciendo daño. No es por ahí decir, a ver, en qué estoy bien, en qué no estoy bien, en qué me equivoco o no me equivoco. Una de las cosas es reconocer tus habilidades, tus defectos, tus virtudes, cómo estoy, de qué manera estoy, qué tengo que hacer. A lo mejor la parte también tiene que ver desde la parte de la alimentación también. Que a lo mejor dejas de comer, que a lo mejor no estás comiendo bien, o que comes por comer muchas veces, o que no tienes hambre, porque a lo mejor también traes una depresión por ahí que no te permite comer, o no te permite estar, o no te permite como esta parte de fluir y estar bien contigo.
porque no estás reconociendo que a lo mejor no estás bien. Y ahí sí es una situación de que puedes decir: "Estoy perfecto, estoy bien", aunque por dentro te estés muriendo. Y no es que la gente sepa si estás bien o mal, sino es contigo mismo. Y ese es uno de los problemas más importantes. Cuando tú no te descubres a ti mismo, esa es la situación. Porque mucha gente te podrá decir muchas cosas, pero tú mismo reconocerte en qué estás bien, en qué estás mal, entonces te va a ayudar a reconectarte. Pero si no, va a ser mucho más difícil que te puedas reconectar contigo, porque no estás viendo esta parte positiva ni esta parte negativa. Decir, ok, sí hice esto, no lo hice, decidí, no decidí, hice ciertas circunstancias o ciertas cuestiones. ¿Y por qué la reconexión te puede ayudar en muchos factores? Porque si tú te reconectas contigo, viendo tu parte importante emocional, mental, racional, entonces te vas a dar cuenta que te va a ayudar hasta en la parte de alimentación, te vas a sentir mucho mejor, a lo mejor te vas a sentir mucho más ligero, como que vas a empezar a soltar mucho más fácil, como que te vas a dar cuenta de las cosas que estás manejando, de las cosas que puedes hacer, de las cosas que puedes crear, ¿no? Porque a veces hay personas que no quieren crear o se limitan a ciertas cosas o prefieren un estado de confort así como están, ¿no? Muchas veces es, prefiero estar así como estoy y no darme cuenta de lo que está sucediendo. Y muchas personas viven por vivir, que es lo que les digo, ¿no? Prefieren estar así y no reconectarte para que te puedas ayudar en muchas situaciones emocionales, mentales, sociales, en tus creencias también que te puedan estar ayudando. Decir, pues no es por aquí, si es por aquí. Las cosas a veces fluyen, las cosas a veces no fluyen. El reconocer el cómo te sientes, el reconocer el cómo estás, ¿no? Yo sé que muchas ahorita espiritualmente te pueden decir que si la numerología, que si los números, que si tu campo áurico, tu campo energético, pero aquí es más de la emoción a lo espiritual. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en ti, es mucho más fácil que tu energía emane de diferente forma y tu campo áurico, o más bien tu aura, se maneje en positivo y no en negativo. Acuérdense que tu aura tanto es positiva como es negativa. Si eres una persona a la mejor muy observadora, si lo tienes en positivo vas a observar, vas a ver, vas a enfocarte, pero si estás en negativo, no te vas a ver, las cosas no van a estar bien, entonces vas a ver la parte negativa. Entonces, si tú ves esa reconexión, pues vas a ser un poquito más positivo en muchas cosas. No es que todo el tiempo estés positivo, pero sí esta parte de decir: sí, me equivoqué, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer?". Reconociendo tus áreas de oportunidad también. Una de las cosas importantes también es que los seres humanos no reconocemos nuestras áreas de oportunidad, decir: "Ay, estoy mal aquí". Si tú reconoces tus áreas de oportunidad en donde no estás bien, es mucho más fácil que tú te puedas reconectar o conectarte con ti mismo. Que eso es lo más difícil, la verdad, porque no ver tus áreas de oportunidad te cuesta mucho más trabajo, porque es más fácil que una tercera persona te diga: "Eres así, o estás así, o no estás bien", y a veces cuando eso te pasa o eso te dicen, pues no estás reconociendo, no estás viendo, te cuesta mucho más trabajo y las cosas pueden ser mucho más difíciles o mucho más complejas en todo lo que estás haciendo. Y uno de los arcángeles que te puede ayudar en esta parte de reconexión es el arcángel Uriel. Es como el que guía, el como que te ayude y él te dice, si tú te entiendes en tu emoción, en tu pensamiento, en tu racionalidad, vas a entender todo lo demás. Si no te comprendes en ti mismo, en tu emoción, en tu pensamiento y cómo estás, las cosas van a ser mucho más difíciles. Te tienes que reconectar para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, el camino pueda seguir y todo se pueda fluir. Entonces, lo que él te dice es eso. Cuando tú te reconectas a ti es mucho más fácil que fluyas en muchas cosas. Si no, es mucho más difícil que eso suceda, es mucho más difícil que eso pase. ¿Por qué? Porque no estamos como muy enfocados a nosotros. A veces, ¿saben? Una de las cosas que no somos como muy lineales en nosotros mismos. Tu pensamiento está en una parte, tu emoción está en otra, lo que dices, lo que haces, cómo actúas, todo a veces está hecho bolas, ¿no? A veces piensas en una cosa, a veces sientes otra, a veces te comportas de otra forma, entonces como que estás como muy disperso tú mismo. A veces el ser disperso
disperso en muchas cosas, tampoco ayuda. Porque dices: "Sí, me voy a enfocar a esto, sí me voy a enfocar al otro, sí me voy a enfocar a las circunstancias", pero sucede que no está sucediendo, porque no te estás enfocando a lo que necesitas enfocarte, ¿no? Hay muchas personas que por naturaleza son dispersas, por naturaleza son muy visuales, por naturaleza son muy kinestésicas, de apapacho, abrazo, por naturaleza son mucho de oído, de oír más fácil, pero si tú tienes esa naturaleza de ser observador, o ser más de oído, o ser kinestésico, también esa parte puedes ver que decir, a ver, si yo soy una persona muy visual, tengo que observar, ver qué está sucediendo, pero ves hacia lo que está hacia afuera, pero no te ves a ti adentro. Entonces, una de las cosas que también uno de los ejercicios que pueden hacer es escribir sus áreas de oportunidad, estar bien o no estar bien, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y eso implica también para hacer la ley de atracción, porque si tú no estás reconectado contigo, muchas veces es que no me está funcionando lo que estoy pidiendo, no, me está dando lo que yo quiero, no estoy fluyendo como yo quiero, las cosas no están dando porque no estás reconectado contigo, o sea, no estás alineado con tu emoción, no estás conectado con tu pensamiento, con tu emoción y con tu palabra. A veces la palabra, acuérdense que es una de las partes muy importantes de lo que decimos es lo que sentimos, o lo que sentimos es lo que decimos. Y ya puedes decir cosas a otras personas, pero no te lo dices a ti, decirte una de las cosas que también pueden hacer es verse en el espejo y hablarse a ustedes mismos. Si tú te llamas, por ejemplo, Juan, te ves en el espejo y dices: "Juan, yo te veo así, 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 así. Esto está pasando", como si fueras una tercera persona, y a la mejor ahí te va a ayudar más a reconectarte con lo que tienes. Pues no estoy bien emocionalmente, me siento mal, me siento triste, mi autoestima no está bien, mi parte de no sentirme en este plano, porque muchas veces sucede que hay personas que no se sienten como parte del planeta o parte de esta situación, y no es que seas extraterrestre, ni mucho menos, sino es que no estás conectado con lo que estás haciendo. Por eso, si tu pensamiento está por un lado, tu emoción por otra, tu palabra está por otro lado, entonces no estás conectado, ¿no? Porque tú dices: "Oye, esto lo dije, lo pensé, pero entonces mi emoción, entonces mi pensamiento y entonces mi palabra no me está ayudando", porque no estás conectado contigo mismo. Por eso es reconectarte con lo que sientes, reconectarte con lo que estás, el quién eres, el qué haces, cómo están las cosas, en qué te equivocaste, en qué no te equivocaste, cuáles fueron decisiones buenas y cuáles fueron decisiones malas. ¿Cuál fue tu ley causa-efecto? Que todos lo tenemos. De una reacción hay una acción, de una acción hay una reacción. Entonces, eso sucede mucho cuando no estamos reconociendo esta parte en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces, es como analizarte, verte, observarte para que te puedas reconocer. Y si sueltas, es mucho más fácil que te reconectes con todo lo que tienes, con tu pensamiento, con tus acciones, con tu palabra, con tu emoción. Y quitarte ese miedo que a veces es lo que no te permite avanzar. El miedo a equivocarte, el miedo a descubrirte, el miedo a no saber qué estás haciendo, es una parte fundamental que a veces eso tenemos que limitar. O reconocer o aceptar y ver ese miedo que tienes de ti mismo. Y ese miedo va a ser que si tú analizas por tu mismo miedo, pues te vas a reconectar con tu emoción, con lo que eres, con tu pensamiento y a lo mejor vas a encontrar tu centro, vas a encontrar tu forma, vas a encontrar tu enfoque, vas a encontrar muchas cosas si tú te enfocas en lo que te tienes que enfocar primero contigo. Y de ahí se va como desarrollando todo lo demás, desde la parte laboral, desde la parte personal, desde la parte social, de pareja, en todos los sentidos. Si tú estás bien, todo tu entorno va a estar bien. Si estás mal, todo tu entorno va a estar mal. Entonces, reconéctense, analícense, véanse, vean cómo están y no les dé miedo a descubrirse su personalidad. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.